Su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. Verónica Abad y su pedido urgente a la Corte Constitucional sobre la suspensión del cargo, 7:39 minutos. 4 militares heridos en un ataque del ELN en el noroeste del vecino país, Colombia. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Nuevo corte de luz no programado sorprendió a Guayaquil. Usted me dijo que también le llegó. Hoy en la madrugada, varios sectores de Guayaquil. Este 23 de diciembre así lo reportaron oyentes amables. 7:39 minutos. Morena Noticias. Morena Noticias, primera emisión. Ya a esta hora de la mañana está ya con nosotros la ingeniera Sofía Espín Reyes. Ella es legisladora por la Revolución Ciudadana, RC5. Y es que hay una larga agenda para hoy. 3 temas, 4 sesiones han sido convocados, 3 temas urgentes y uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes porque los ojos del pueblo ecuatoriano están en la indignación de los niños desaparecidos en la ciudad de Guayaquil. Qué gusto recibirla. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Morena, ingeniera Sofía Espín. Buenos días. Un gusto para mí estar en Radio Morena. Y de una vez agradecer por el espacio que nos han dado durante todo este año para poder comunicarme con la ciudadanía, en particular con Guayaquil. Hemos estado en muchas entrevistas aquí pudiendo difundir lo que hacemos desde la Asamblea Nacional y también permitiéndonos aclarar muchas veces las malas decisiones que ha tomado este gobierno nacional. Primero, solidarizarnos con las familias de un sector que es muy querido por nosotros, por los miembros de la Revolución Ciudadana, que son las Malvinas. En las Malvinas siempre, hay que decir, nos ha dado su voto, nos ha expresado su cariño y nos duele profundamente cuando nos hemos enterado que 4 niños, porque hay que decirlo, son niños, no de 12, 14, 15 años, fueron capturados por miembros de las Fuerzas Armadas y después de eso no se sabe nada de ellos. Eso duele mucho porque se entiende que si un policía, un militar te captura, no tiene por qué desaparecerte, estás ya con una autoridad, estás con un funcionario público, ¿verdad? Y al contrario, ellos deben darte protección. Y esto no ocurrió y ahora no sabemos el paradero de estos 4 niños y duele mucho porque han pasado 15 días y no hay respuesta desde las autoridades. El fin de semana, pues bueno, ya hubo una rueda de prensa donde estuvo el ministro de Defensa, la ministra del Interior, el ministro de Gobierno, el comandante de la policía. Sin embargo, en esta rueda de prensa se dejan muchas dudas también. Es una rueda de prensa que no esclarece. Por un lado, se deslinda responsabilidades. Se dice, nosotros no somos, no es cierto que hay una desaparición forzada, pero por otro lado se habla de que hay un proceso disciplinario. Entonces, ¿por qué hay un proceso disciplinario si supuestamente los militares que capturaron a los 4 niños no tienen nada que ver? Entonces, cosas que hay que dilucidar. Otra cosa que nos preocupó también en el fin de semana es que dijeron que esta investigación se la iban a llevar para Quito, pero los hechos ocurrieron en Guayaquil. ¿Por qué se la están llevando para Quito? Perdonen aquí una reflexión, pero resulta que nosotros no confiamos mucho en la Fiscalía General del Estado. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la miembro de la policía asesinada por sus compañeros, aparentemente en una violación, Aidita Ati, cómo de repente las personas que participaron en esta violación están libres en este momento, ¿no? No les quieren levantar cargos y demás. Entonces, nos preocupa mucho este movimiento a Quito. Aparentemente ya no se va a dar, ya no se van a llevar el caso para Quito y será investigado en Guayaquil, porque esto además obligaba a las familias a tener que movilizarse a Quito, cuando son familias de escasos recursos económicos. Entonces, realmente es doloroso todo esto que se está viviendo. Y con este caso se destapan además que hay otros casos en Esmeraldas, casos en la provincia de Los Ríos, efectivamente que de jóvenes que son capturados por la policía, por los militares y de repente no aparecen. Entonces preocupa muchísimo y ahí es cuando uno comprende por qué muchas veces las organizaciones de derechos humanos dicen los militares han sido entrenados para la guerra, no para un conflicto interno, no para la seguridad interna. Entonces ahí es cuando se comprende. Y esto no implica que estemos en contra de las Fuerzas Armadas desde ningún punto de vista. Molesta mucho el discurso maniqueo, ¿no?
del ministro de Defensa que dice hablar de desaparición forzada es estar en contra de las Fuerzas Armadas. Basta de esos discursos maniqueos, basta, no podemos manejar las cosas así. Si se ha cometido un delito, pues tiene que ser investigado, tiene que ser investigado. Entonces resulta que ahora no se puede decir nada porque significa que estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Eso no, ese discurso no es correcto. Ese discurso sí quiere encubrir alguna presunta desaparición forzada. Dios no quiera, todos queremos, como usted decía, todos estamos vigilantes de este caso, todos queremos que los 4 niños regresen a sus familias y esta Navidad pasen con sus familias. Entonces sí es doloroso ver un gobierno ausente que después de 15 días y porque ya hubo una presión en redes sociales, por supuesto, de autoridades desde la Asamblea Nacional, ya dijimos que vamos a convocar a las autoridades para que comparezcan en la Asamblea Nacional, ya muchas autoridades se pronunciaron, rectores de universidades se pronunciaron, entonces ahí recién salieron a dar una rueda de prensa estos ministros, pero después de 14 días. Y el día 15 recién aparece el presidente Noboa, recién aparece a decir vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿No le parece un poco tarde? Entonces, este es el gobierno que tenemos, un gobierno que no ha estado a la altura de lo que vive el país. Esto en el tema, ¿no?, de los derechos humanos, pero si hacemos una revisión en el tema económico, en el tema seguridad, en el tema laboral, todo ha retrocedido. Es un gobierno absolutamente nefasto y de paso este mismo gobierno pide la reelección. Yo creo que para muestra un botón es suficiente. Es un gobierno que no tiene idea de cómo dirigir un país, que no sabe, un gobierno inepto, inoperante. No hablemos de los apagones, o ya mismo hablamos de los apagones, pero realmente el país está destrozado. Hay que pensar en revivir el Ecuador. A la cuenta del alcalde de la ciudad de Guayaquil y hace una nota de pesar. Ingeniera Sofía Espín, parece que también vi en su cuenta personal. Qué lamentable la pérdida irreparable de toda una luchadora. Damos fe del trabajo que al menos Lídice Aldaz Alcíbar, parece que es el segundo apellido, si mal no recuerdo, ha perdido la vida. Y es un alto valor la lucha por los derechos de los demás. Esto que se constituyó, no solo en su tiempo, en la actualidad era la directora de Inclusión Social de la Municipalidad de Guayaquil, María Lídice, estoy mirando, Aldaz Hiller, y parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se pierde una vida de una mujer pujante, luchadora. Que hayan y que se multipliquen esos ideales. Y aprovecho para señalar también algo más. Ingeniera Sofía Espín Reyes, esto de la abultada agenda legislativa, ¿usted va para el próximo proceso que se inicia la campaña, se va de campaña también o se queda en la Asamblea Nacional? Sí, primero permítame también extender un mensaje de solidaridad con la familia de Lídice, de sus compañeros, los revolucionarios del sur, una compañera de lucha de toda la vida, la conozco desde que iniciamos este proceso, esto estábamos hablando cuando tenía Sofía Espín 27 años, una compañera, como usted decía, progresista. Leí una frase que me parece que la describe: no zurda a tiempo completo, o sea, no de vez en cuando progresista, ¿no?, sino siempre progresista, que ya hizo una labor importante, inclusive cuando estaba como concejal, cuando estaba el alcalde en Nebot, y una labor destacada, digamos, éramos ahí en ese momento oposición a la alcaldía, sin embargo, siempre se estaba pensando en sacar adelante Guayaquil. Y realmente no sabíamos que estaba tan enferma y sí nos ha conmocionado la pérdida de ella, ¿no? Entonces, aprovecho aquí Radio Morena para mandar un saludo a su familia, a sus hijos, y por supuesto a los Revolucionarios del Sur, que es el grupo con que ella siempre estuvo, siempre trabajó, y sí, yo la voy a recordar siempre, siempre apoyando en todo lo que podía, siempre dándonos una ayuda, ¿no? Cuando necesitas algo, llamas por teléfono y siempre estaba ella ahí, así que nos duele mucho esto que ha pasado, una pérdida repentina, digámoslo así. Eso quería decir. Sobre el tema de las campañas, efectivamente, estoy nominada a la candidatura de parlamentaria andina. Los parlamentarios andinos también tienen que pedir licencia
Voy a acompañar en este caso a Virgilio Hernández, él es el principal, yo estoy de candidata alterna. Ya tenía yo 2 procesos de elección. La ley dice que si eres has estado de candidata 2 veces, ya no puedes tener una tercera elección, por lo tanto ya no podía ir a la Asamblea Nacional, pero voy a acompañar a Virgilio en el Parlamento, así que igual haremos campaña. Espero que también ustedes durante este mes de campaña pues nos abran los micrófonos para poder expresar las propuestas de la Revolución Ciudadana, que siempre serán propuestas pensando en la justicia social, pensando en que el Ecuador merece mucho más, merece servicios de calidad, merece seguridad, merece paz, ¿no? Merece respeto a los derechos humanos. Eso es lo que queremos llevar desarrollo. Entonces, bueno, yo espero pues que sigamos teniendo entrevistas para informar la propuesta de nuestro binomio Luisa González y Diego Borja. Con 50 minutos. Dejará la Asamblea Nacional, pero es necesario hacer un balance. Se está terminando el año, ingeniera Sofía Espín. ¿Qué ha pasado con la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el balance de la gestión legislativa, positivo, negativo? ¿Y cuáles son los retos que se quedan en la Asamblea? La Asamblea Nacional ha cumplido con el país. Hay que entender que la Asamblea Nacional siempre resulta el objetivo de ataque de los gobiernos de turno o de los malos gobiernos de turno, digámoslo así, cuando no encuentran otra manera de echarle a alguien la culpa de sus propios errores. Entonces, por ejemplo, tenemos a este gobierno que en medio de los apagones, él decía, es que la Asamblea no me aprobó bien un proyecto de ley. Recuerden ustedes que al inicio de este periodo legislativo, el señor Noboa nos mandó un proyecto de ley que se denominaba No Más Apagones. Luego, cuando hubieron cortes de energía de 10, 12, 14 horas, inmediatamente dijo, es que la Asamblea no me puso este pequeñísimo artículo y es culpa de la Asamblea Nacional. Entonces, algo que es recurrente, este hecho de que buscan a la Asamblea Nacional echarle la culpa a sus propios errores. Sin embargo, nosotros como Asamblea Nacional le aprobamos a este gobierno más de 6 proyectos de ley. El No Más Apagones 1, el No Más Apagones 2, que supuestamente querían aumentar el número de megavatios que puedan ser contratados a dedo, que es un proyecto de ley peligroso. Sin embargo, pasó. La Asamblea Nacional también, utilizando algunos mecanismos no muy correctos, le aprobaron el aumento del IVA. Nosotros estuvimos en contra, por si acaso. Le aprobaron el aumento del IVA a este gobierno de 12 a 15%, que hay que decir las cosas como son, no ha servido para nada. No, supuestamente este 3% de aumento del IVA que ha encarecido la canasta básica, que ha hecho que la familia ecuatoriana sea más pobre, supuestamente ese dinero iba solamente para seguridad. Sin embargo, ahorita nos damos cuenta que no es así. En el juicio político para la señora Mónica Palencia, nosotros consultamos cuánto se ha recaudado y cuánto se ha entregado a seguridad, al Ministerio del Interior, a la policía. Bueno, en ese momento se había recaudado casi 550 millones de dólares por el aumento de los 3 puntos del IVA, pero al sector seguridad solo se habían entregado 29 millones. Entonces realmente le tomaron el pelo al pueblo ecuatoriano. Entonces la Asamblea Nacional ha cumplido. Nosotros le hemos aprobado todo lo que el señor Noboa ha querido. Sin embargo, él sigue pues atacando a la Asamblea Nacional. Y lo último que hizo fue, nosotros negamos un proyecto de ley, este proyecto que le pusieron la ley antipillos, ¿no? Le ponen estos nombres rimbombantes, pero que no tenía aquí nada de antipillos. En realidad era una ley que te ponía más impuestos. Una persona que quería comprar un carro usado iba a tener que pagar más impuestos. Entonces, supuestamente esta era una ley que combate el lavado de activos, pero es gracioso porque en vez de combatir el lavado de activos, lo que hacía este proyecto de ley era ponerle un impuesto. Era como que dame un pedacito, no, dame un poquito de ese valor, dame un poquito de ese valor que estás tú lavando. Entonces, una ley que no tenía ni pie ni cabeza, y lo que hacían era encarecer una compra, en este caso un carro usado, un taxi, una camioneta que la usa la familia ecuatoriana para producir, le subían el valor y le ponían un impuesto. Entonces, la Asamblea Nacional había dicho con tiempo, todos los bloques prácticamente, menos el de gobierno, habían dicho no le vamos a aprobar más proyectos de ley que aumenten impuestos. Entonces, quiero decir que la Asamblea Nacional ha aprobado más de 29 proyectos de ley. Hemos estado trabajando en temas a favor de los niños, en temas a favor de las mujeres, en temas del alivio financiero. Por ejemplo, el gobierno nacional mandó una ley
que la denominó alivio financiero, sin embargo, no hacía mucho. Es la Asamblea la que transforma ese proyecto de ley para que realmente ayude un poco a la familia ecuatoriana en temas de disminuir intereses o eliminar intereses de créditos y otras cosas beneficiosas para el país. Entonces, nosotros hemos cumplido, sin embargo, seguiremos trabajando. Por ley tenemos que pedir licencia. Nosotros sí vamos a cumplir la ley, porque la ley es para todos, no como el señor Noboa, ¿verdad?, que persigue a la señora Verónica Abad para que no suba cuando él tiene la obligación de pedir licencia y la señora Verónica Abad tendría que tomar la presidencia de la República. Nosotros, y en particular la bancada de la Revolución Ciudadana, todos ya pedimos licencia porque así lo manda la ley, así que todo el tiempo de campaña irán nuestros alternos para estar en la Asamblea Nacional y desde ahí seguiremos trabajando respetando lo que dice la Constitución y las leyes ecuatorianas. Entonces, por supuesto, siempre todas las leyes son perfectibles, ya lo haremos cuando retornemos de la campaña, pero esperamos que ese retorno sea con nuevos vientos para el país, con nuevos bríos, con una persona que realmente quiera al país y no como el señor Noboa, que está pensando en otras cosas y no sacar el país adelante. Queremos agradecerle, pero también, como para cerrar el tema que usted señala, la ley que promulgó el Ejecutivo, al presentar ustedes o la función legislativa como tal, a través de su presidenta, la Corte ha admitido y entiendo que hubo medidas cautelares, entonces entra en una suspensión. Lo que había promulgado el registro oficial por pedido del Ejecutivo, ingeniera Sofía Espín Reyes. El tema ley antipillos, ¿cómo lo han llamado? Antilavados. Sí, mira, le ponen este nombre, ¿no? Ley antipillos, ¿no? Un nombre rimbombante. Es mentira, mentira, mentira. Era una ley simple y llanamente que creaba más impuestos. Esa es la realidad. Era una ley que creaba más impuestos. Nosotros la archivamos y el señor Noboa igual la mandó al registro oficial. Imagínense este despropósito. Y es lo que hemos visto en el gobierno de Noboa, ¿no? Pasarse por encima las leyes, pasarse por encima la Constitución. Es lo que hemos visto este año de gestión del señor Noboa, la prepotencia, por ejemplo, querer sacar a la vicepresidenta Verónica Abad, mandarla a una zona de conflicto, a Israel, luego quererla cesar 150 días, es lo que hemos visto con este gobierno. Un proyecto de ley archivado por la Asamblea Nacional lo quiso poner en vigencia. Por suerte, la Corte Constitucional, acatando una petición, una demanda de la presidenta de la Asamblea Nacional, le ha dado efectivamente una medida cautelar. Esa ley está en este momento paralizada, no puede ser entrada en vigencia y hasta que se resuelva, hasta que la Corte Constitucional resuelva. Pero es lo que hemos visto en todas las acciones. Por ejemplo, la destitución del señor Jan Topic. Atrás de la destitución del señor Jan Topic estuvo el gobierno de Noboa, porque no lo quiere tener en la papeleta, porque le tiene miedo, porque cree que él está quitando votos. Entonces, como él quiere reelegirse a la fuerza a pesar de su mal gobierno, entonces lo saca del escenario público. Pero es esa prepotencia que le hemos visto siempre en contra de la ministra Andrea Robo, ¿verdad? Para no aceptar su realidad de que no hizo lo que tenía que hacer, de que no puso los recursos que tenía que poner para no tener esta crisis energética que hemos tenido y dar mantenimiento a las térmicas del país, le echa la culpa a la señora Andrea Robo de sabotaje y de traición a la patria. Imagínense, así trata a su ministra. Entonces realmente es lo que hemos visto, esa prepotencia. La señora Verónica Abad, suspendida por 150 días, una cosa irrisible que no está ni en la Constitución, ni en los reglamentos, ni en las leyes, pero todo esto para que no asuma la presidencia cuando él tenga la obligación de pedir licencia. Es lo que hemos visto en la gestión del señor Noboa. Y como yo decía, para muestra un botón. Ya sabemos que es un gobierno, lo que él ha hecho, ¿no? Un gobierno inoperante, seguimos en inseguridad, no ha solucionado los graves problemas de seguridad y sin embargo ya tenemos pues estas vulneraciones a derechos humanos y en este caso de niños, que es muy doloroso, ¿no? Y es producto de él, de su gobierno. Ingeniera Sofía Espín Reyes, son las 7 de la mañana con 58 minutos. Queremos agradecer su presencia y también decirle, pues estamos... Así es, y estamos interesados porque hoy también se trata el tema Progen en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasará? Queremos estar pendientes y también agradecer. Seguimos en contacto. Usted será también parte de la papeleta electoral el 9 de febrero del 2025. Estaremos pendientes. Un abrazo, buen día. Sí, bueno, gracias a ustedes. Espero que las autoridades por el caso Progen sean convocadas a la Asamblea Nacional y respondan al país por estas pésimas contrataciones que han hecho, ¿no? Y que quede claro,
En este momento no tenemos apagones porque está lloviendo, no por la gestión del gobierno nacional. Gracias a ustedes. 7:59 minutos aquí en su estación Radio Morena.